Uno de los acontecimientos que marcó la historia de España en el final, o bueno, sí, en el final de la Edad Moderna, que fue el desastre directamente de un conflicto civil debido a la muerte de Carlos II, el segundo de España, que fue el último monarca de la dinastía de los Habsburgo o los Austrias, como se lo conoció, y pues esa alianza que había entre el imperio alemán, que fue el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, que tenía con nuestro país, y primeramente más que nuestro país era una monarquía, con el imperio también, bueno, la monarquía hispánica. Su muerte provocó directamente un cambio de paradigma político. Subieron al poder una nueva dinastía, los Borbones, que continúan en la actualidad en España, y es esto, bueno, pues la continuación, y bueno, pues dio lugar a un conflicto que al principio fue civil, pero que finalmente fue un conflicto europeo porque inmiscuyeron a potencias como Gran Bretaña, Austria, Países Bajos, lo que es el Imperio Alemán, lo que es bueno, Austria igual también, Alemania, todo, con el objetivo de imponer a sus dos pretendientes. Por un lado estaba el Sacro Imperio que quería imponer, bueno, pues continuar con la dinastía de los Habsburgo, en la figura del archiduque Carlos, y Luis XIV quería imponer a su nieto, Felipe d'Anjou, en España, con el objetivo de convertir a España en un país de segundo plano, porque que tenía mucho miedo y temor a que si se unían otra vez los Habsburgo, podían llevar a cabo una estructura política, económica y social muy fuerte frente a los Borbones. ¿Quién sabe lo que hubiera pasado? A lo mejor, si llegan a estar todavía en nuestro país los Habsburgo, hubiera sido de una manera más diferente, pero bueno, como es la historia es unos sucesos que bueno, que se han ocurrido desde la dinastía de los Trastámaras, anteriormente toda la estructura de la Reconquista, pero bueno, los Trastámaras fueron los primeros, después los Habsburgo, por último, y ya en la Edad Moderna fueron los Borbones. Y la Edad Contemporánea, con la Guerra de la Independencia, hubo una especie de popurrí dinástico, hay que decirlo así, un popurrí dinástico, porque subieron los Bonaparte. José I era hermano de Napoleón Bonaparte. Luego también lo traen los Borbones, con Fernando VII, los líos de la guerra carlistas, y bueno, entre medias se proclamó como monarca por parte de Prim, que tuvo gran interés en Mabadeo de Saboya, pues subir en España a la dinastía Saboya. Y España ha tenido diversas dinastías a lo largo de su historia, aunque bueno, lo más común han sido los Habsburgo y en la actualidad, desde el siglo XVIII, los Borbones. La muerte de Carlos II provocó que la dinastía de los Habsburgo desapareciese de nuestro país o de la historia de España, debido a que nació con deformidades, muchos problemas físicos, por los linajes entre los propios, su padre, abuelo, todo, que provocaron al final problemas en la figura de Carlos II, ahí se le conoció como el hechizado, también problemas en el habla, muchos problemas bueno, pues en sus articulaciones, todo, y prácticamente hubo válidos. Juan José de Austria fue un válido, que fue un hijo ilegítimo de Felipe IV, y al final, en 1700, provocó su muerte, pues un conflicto civil entre dos bandos, por un lado la corona de Castilla, que apoyó a Felipe d'Anjou, y Navarra y el País Vasco, que por ello mantuvieron los fueros con los Borbones, cosa que la corona de Aragón, como no apoyó a los Borbones, pues desaparecieron sus fueros que tuvieron durante la dinastía de los Habsburgo en España. Y luego la situación en España por parte de las potencias era observada debido a que España, pues el propio monarca podía fallecer en cualquier momento por los problemas que tenía. Gran Bretaña, Francia, Austria y Gran Bretaña y Francia, que siempre han sido los principales rivales, pues han estado pues poniendo a España en un segundo plano político, social y económico, debido a que España en la época de Carlos V, con la monarquía hispánica, pues, tuvo gran relación con la monarquía británica, Felipe II no tanto, y eso que la mantuvo cuando se casó con María I de Inglaterra, es decir, la dinastía Tudor. Y luego la situación ha sido con Francia, pues el objetivo de Luis XIV era que España no se convirtiese en un peligro, digo, en un problema para Europa. Primero va a ser un problema y un quebradero de cabeza porque para los países europeos España siempre ha sido un problema. La guerra de la independencia lo demostró, muchos conflictos. Incluso Gran Bretaña y España, que han tenido buenas relaciones, cuando ha habido intereses por parte de los británicos con el objetivo de derrotar a su principal rival, que era Francia, como Francia con los intereses que tuvo cuando se convirtió en aliado en la época de la Revolución Francesa.
Carlos IV declaró la guerra en la convención que hubo entre las monarquías europeas contra la Francia revolucionaria, derrotado en 1795, se convirtió. Batalla de Trafalgar, derrota francesa, de la flota francesa española, provocó directamente el bloqueo continental y todos los conflictos. Francia y Gran Bretaña siempre han tenido sus problemas y porque han sido las principales potencias a lo largo de la historia, sobre todo desde la Edad Moderna hasta la actualidad, y luego ha habido conflictos entre Francia y Alemania por los problemas de expansión en la época de Napoleón III y al final, bueno, pues Gran Bretaña, Francia se unieron en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda y luego, bueno, desde el final de las dos guerras mundiales, el periodo de la Guerra Fría, es verdad que la relación hoy en día entre Francia y Alemania es mucho más fluida que con la Gran Bretaña, que sigue siendo una gran potencia europea. Y más o menos sí, europea y a veces hasta en el contexto occidental es los propios británicos. En un primer momento, el sucesor al trono de España iba a ser José Fernando de Baviera en 1696, el cual, pues, bueno, cercana de la dinastía de los Habsburgo, pero el problema es que como falleció 3 años después, con tan solo 6 años, José Fernando de Baviera, el propio monarca Carlos II tuvo que cambiar el testamento antes de morir y quien iba a heredar el trono de España iba a ser Felipe d'Anjou. Felipe d'Anjou, que era nieto de Luis XIV, el Rey Sol, pues, al final provocó que en 1700 estallase la Guerra de Sucesión Española, conflicto civil entre la Corona de Castilla, partidarios de Felipe d'Anjou apoyaron a la dinastía Borbón, la Corona de Aragón se negó a apoyar a la dinastía Borbón y apoyó a los Austrias o a los Habsburgo. El archiduque Carlos fue el que tuvo el apoyo por parte de todo bueno, por la corona aragonesa. Y a partir de ahí, Europa entró en conflicto por intereses. Luis XIV quería imponer a su nieto. El archiduque Carlos de Austria quería convertirse en monarca de España. Al final provocó un conflicto bélico que al principio fue civil, pero que finalmente se internacionalizó en el continente europeo. El 1 de noviembre de 1700 se produjo la muerte de Carlos II. Sin hijos, hizo que lo intentaron, tuvo muchos problemas además para procrear, porque era estéril. Francia y el Sacro Imperio fueron las dos potencias que vieron la oportunidad para imponer a uno de sus candidatos en el trono de España. Primeramente, Luis XIV impuso a Felipe d'Anjou, su nieto, imponer la dinastía Borbón, que llevaba desde 1589 con Enrique cuarto, aunque hubo conflictos, aunque Enrique IV de Francia no ocupó definitivamente el trono hasta 1598, que es cuando la dinastía Borbón se asentó definitivamente en el país galo. A partir de ahí ya sabemos lo que pasó, la Revolución Francesa, volvieron otra vez los Borbones con Luis XVIII, Carlos X, todo el lío, hasta que directamente ya, por último, se intentó la experiencia de los Bonaparte otra vez, en la figura de Napoleón III en Francia, pero bueno, no funcionó y bueno, expulsaron a toda la monarquía y a todas las dinastías en nuestro país vecino de arriba, ¿no? En Portugal. Em, el archiduque Carlos procedía de la dinastía Austria-Habsburgo. Era conocida, era más partidaria Aragón, querían mantener los fueros y los austrias lo iban a hacer si llegasen o si hubiesen llegado a ganar el conflicto. Pero finalmente, como Carlos II nombró a Felipe d'Anjou como sucesor al trono español, esto no gustó primeramente al archiduque Carlos porque no aceptó a Felipe como el futuro monarca de España. Entonces, estalló la guerra de la sucesión española, que tuvo un escenario europeo después, porque en principio era civil, porque Francia lo que intentó llevar a cabo es un conflicto contra el resto de potencias europeas, Gran Bretaña, Austria, Países Bajos, todo, y al final provocó incluso un conflicto civil en España, como una guerra civil. La guerra de sucesión castellana que se produjo en la época de Isabel I de Castilla y su sobrina Juana de Beltraneja, pues otro conflicto civil que España ha tenido guerras civiles continuas. La corona de Castilla apoyó a la dinastía Borbón, Felipe de Anjou era el principal valedor de la corona castellana, la corona de Aragón se negó a apoyar a los Borbones porque querían centralizar el Estado y eso no lo quería ni nadie de la zona aragonesa. Primeramente, Aragón no estaba porque mira que lo intentaron los monarcas, los Habsburgo, los Felipe
Bueno, todos los Habsburgo, pero Fernando el Católico lo intentó y lo intentó con el objetivo de imponer un régimen autoritario en la corona aragonesa. Se negaron, había virreyes y Fernando el Católico se sentía incluso mucho más cómodo gobernando y reinando junto a su esposa en Castilla que en Aragón, porque allí había fueros. Y eso es lo que veía Aragón como la oportunidad de que si subían, se quedaban los austrias, aunque sean otra figura, pues ayudaba a mantener su fuero. Finalmente el conflicto provocó que los Borbones se ocuparon el trono, los fueros aragoneses y toda la corona de Aragón, catalanes, valencianos, de Baleares, todo lo que es todos esos principados que eran unidos a la corona de Aragón, que luego ahora dicen muchos los en Cataluña que se quiere independizarse, y eso está muy bien que se independice. Si yo, vamos, si quieren hacer una independencia, lo pueden hacer, no hay problema, pero el problema es hacerlo a lo mejor de una manera, pues oye, menos cutre, yo creo, de lo que han hecho sobre todo en estos últimos 10 años, porque en 2017 se van a cumplir 10 años de aquel referéndum, y esto, en mi opinión, es historiador, a lo mejor hasta incluso puede hasta molestar a cualquiera, pero es una opinión en que se podría hacer un referéndum, claro que sí, pero a los políticos que están gobernando, de verdad, que lo hagan de una manera menos cutre, si puede ser, incluso intenten ayudar a la ciudadanía, aunque sea en esa comunidad autónoma, en cualquiera, pero que por favor, que no ridiculicen a un ciudadano de a pie, que lo que quiere normalmente un ciudadano es vivir de la manera más digna posible y que los políticos puedan ayudarles, pero no con el objetivo de dar X tal, ¿no? Sino ayudar a hacer una serie de estructuras políticas, económicas y sociales algo mejores. Pero que yo no estoy ni en contra de que realicen un referéndum en Cataluña, al País Bajo, como si lo quiere hacer la Comunidad de Madrid también en un futuro. El conflicto finalizó en 1714, el Tratado de Utrecht se firmó en 1713, por la que España renunció a sus posesiones que tenía en Flandes, Italia. Por cierto, Flandes, la parte del sur, que es lo que hoy en día son Bélgica, que Bélgica se mantuvo tras la paz de Westfalia, la guerra de los 30 años, bajo la monarquía hispánica. A partir de ahí se perdió todo. La parte de las Provincias Unidas del Norte, que era Países Bajos, se independizaron ya definitivamente en 1648. Después de la Guerra de Sucesión Española, es cuando la parte sur, las Provincias Unidas del Sur, Bélgica, se independizaron, se entregaron ya a Austria y, bueno, a cambio de ello, el resto de potencias europeas aceptaron como monarca a Felipe de Anjou, Felipe V, y luego en 1714 se firmó el Tratado de Rastatt, que complementó el Tratado de Utrecht, firmando la paz específica entre Francia y el Sacro Imperio Romano-Germánico, y eso provocó ya que se cerrasen los conflictos sucesorios en Europa. Desgraciadamente no se cerraron y hubo un conflicto en Austria, más conflictos incluso posteriormente a la Guerra de Sucesión Española. España, con todas las consecuencias que tuvo, tuvo que ceder varios territorios comerciales, Gibraltar, que hoy en día sigue siendo control y autoridad británica, y es muy raro que se entregue, aunque hoy en día Gran Bretaña ya no esté en la Unión Europea, raro, pero que se podría entregar, pues sí, oye, sería más factible, pero como no quieren los británicos, pues oye, tienen su derecho. Es verdad que ya han intentado políticos españoles hacerlo, pero no hay mucho interés. Ahora, Menorca también se perdió, se recuperó, es verdad, y bueno, lo que provocó directamente la Guerra de Sucesión Española es que España dejó de convertirse en una de las principales potencias europeas a nivel europeo. Y como la isla de Menorca se recuperó militarmente en 1782 por parte de Carlos III durante su reinado, es verdad que en 1798 volvió otra vez a manos británicas, pero definitivamente tras el Tratado de Amiens, en el cual se firmó esa paz entre Francia y Gran Bretaña, es decir, todavía el Imperio Napoleónico no existía hasta 1804, pero que definitivamente el Tratado de Amiens puso fin a la tercera y última dominación británica. Desde 1802, Menorca volvió otra vez a España y se quedó ya bueno, pues, hasta la actualidad. Así que eso es un ejemplo que debemos de todos de entender que por qué a veces se pierden territorios y por qué se entregan, incluso recuperándolos. Es decir, 20 años antes, en 1782, se llevó a cabo la recuperación militarmente por parte de la monarquía, bueno, sí, de la monarquía de España, es decir, el reinado de Carlos III, pero finalmente se tuvo que entregar pues, 2 décadas después, a principios del siglo XIX, cuando ya Menorca quedó bajo tutela, no, porque se convirtió en una provincia más de España. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y con ello, bueno,
comentar que si os parece interesante la guerra de la independencia española, darle a like, suscribiros, comentar y repito, nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.